Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Bienvenidos a nuestra transmisión de un episodio más de Familias Fuertes. Una cordial bienvenida a todas aquellas personas que han decidido hoy tener una cita con nosotros, Así ¿cierto? es. ¿Cómo estás, Margie? Muy bien, gracias a Dios. Contenta de poder compartir este tiempo que sabemos que será de provecho. Hablaremos de un tema muy interesante porque hablaremos sobre Hábitos del corazón. Y hoy continuamos. La semana pasada, en esta miniserie sobre carácter, recordarán que hablamos un poco sobre cómo los hábitos constituyen la forma en que se esculpe nuestra manera de ser, y vimos algunas ideas y desafíos que esta fue la regla de la semana pasada. Lo que vamos a hablar sobre hábitos no tiene nada que ver con el prójimo o el vecino. Así es. Tiene que ver con nosotros. Y tener la oportunidad de poder explorar en los temas que estamos revisando, cómo estamos nosotros frente a los elementos que empiezan a surgir, cómo nuestra lista de cumplimientos se está verificando. Un ejercicio que voy a hacer esta noche, recuerden que la semana pasada hablamos que hay los llamados puntos ciegos, donde uno no ve lo que hace, y recordarán que yo confesé a nivel nacional que a veces las manos se mueven. Entonces hoy voy a hacer un gran esfuerzo para que mis manos ya empezaban a moverse, ¿no? Ya uno se calienta, empieza a moverse. Exacto. Para que mis manos no se muevan y estén así como muy, muy controladas como las de Margie. Así es que espero que pueda pasar la prueba esta noche. Sí. Y hoy vamos a hablar entonces acerca del efecto, y vamos a empezar con un texto bíblico que es clave para entender cómo se producen, desde dónde vienen, y qué importante es ponerle atención a lo que pasa dentro de nuestros pensamientos. Sí, fíjate que pensaba en tantas corrientes y tantas formas de pensar que existen, y nos exponemos desde niños a criterios, a formas, desde una cómica que nos enseña algo, nos enseña sobre machismo, sobre feminismo, nos enseña sobre crianza, una cómica, ¿verdad? Y qué interesante que podamos dejar a un lado todas esas influencias y observar lo que dice la Biblia. Y cuando uno observa lo que dice la Biblia sencillamente es vigente. En Mateo 15, 19, lo pueden anotar, dice el texto bíblico: porque del interior del hombre salen los malos pensamientos. Y esto es interesante porque esto habla de responsabilidad. Nuestra propia responsabilidad de velar por cuáles son los pensamientos que estoy teniendo, y de una manera u otra ser conscientes de ellos. Pero la Biblia es interesante porque no podemos culpar a nadie sobre los pensamientos que tenemos. Así es que los buenos y los malos salen desde nuestro interior. Ahora, el proceso, cuando uno habla o pensamos a nivel del corazón, no pensemos en función del órgano, ¿verdad? Sino hay una idea dentro del texto donde se ubica la fuente de nuestros pensamientos en nuestro cerebro, pensando en cómo los pensamientos se producen en nuestro cerebro y luego se pueden conectar a nuestras emociones, o pensamientos desencadenar emociones que, si no tenemos el control adecuado, esa expresión toma validez cuando se dice: no le des rienda suelta a tus pensamientos, porque las acciones inician con una idea y con un pensamiento. Y cuando hablamos de la formación de hábitos, por eso esta noche es importante en el primer desafío evaluar
¿cuáles pueden ser los hábitos que se forman desde el corazón, entendiendo este principio que mencionaste, leíste? Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos. Y yo voy a hacer una lectura aquí interesante de cuál pueden ser los contenidos de nuestros pensamientos que salen desde nuestro interior. Y esta es parte también del checklist que podemos hacer nosotros en esta noche. Enojo, arrogancia, crítica. Sí, claro anotas que cualquier sí. cosita que quieras añadir. Falta de respeto, envidia, temor, codicia, celos, lujuria, materialismo, prejuicios, rebeldía, resentimiento, sarcasmo, ambición egoísta, terquedad, falta de perdón, preocupación. Está fuerte la lista. La lista está fuerte y pudiéramos poner puntos suspensivos, ¿verdad? Como Sí. puedes añadir algunos otros que probablemente tú has experimentado, pero yo creo que considerando esta lista, algunos pudiéramos poner algunos ganchitos y probablemente más de uno. Más de uno, Más claro. de uno, porque Claro. al final creo que hemos experimentado en algún momento de nuestra vida algunos de estos sentimientos. Algunos en la adolescencia experimentamos la rebeldía en un porcentaje muy alto. La ambición egoísta, esa sensación de esto es mío y no lo comparto con nadie, una idea, no solamente bienes. Y hay uno muy marcado que mencionaste, por ejemplo, la falta de perdón. Sí, sí. ¿Y qué pasa cuando nuestro corazón se habitúa a no perdonar? Estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Pero sabes que eso se enseña. En casas muchas veces se modela que las faltas no se merece el exonerar o el perdonar a las personas. Inclusive dentro del mismo núcleo. Y uno observa cómo a veces en otras familias puede que ocurra que hay tanto resentimiento sencillamente por algo que ocurrió 20, 30 años atrás, familias divididas, sencillamente porque no se pudo perdonar. Y mire, no estoy hablando nada más del tema de esposos, los cuales el Señor nos llama a que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, a perdonarnos mutuamente, sino incluso en relaciones de hijos, relaciones entre un adulto, pues todos adultos, entre hermanos. Entonces, ¿cómo en nuestros corazones se pueden crear este patrón a tal punto que nos convertimos casi como en rocas? Nos endurecemos. Y fíjate aquí, ¿no? Cuando pensamos en la idea, hábitos del corazón, ¿cómo empieza a gestarse todo estas conductas? Recuerden, el hábito ya se convierte en una forma, en una expresión, en una conducta que se repite o se arraiga. Imagínate cómo estará un corazón lleno de todo esto. Y tristemente encontramos, como mencionas tú, que podemos encontrar personas con corazones, con conductas marcadas, con muchas de estos hábitos tan arraigados que luego generan conductas. Y aquí luego nos lleva a entender la realidad de que podemos tener hábitos destructivos. La semana pasada hablamos de algunos hábitos que no son perjudiciales, pero ¿qué tal de aquellos hábitos que tienen un efecto nocivo, no solamente para nosotros, sino también para las personas que están a nuestro alrededor? Yo creo que cualquiera de estas que mencionamos en la lista tiene un efecto de daño personal. Exacto. Y luego grupal o social. Exacto. Y se convierte inclusive en hábitos destructivos. Porque miren, vamos a mirar otra lista que en ocasiones, fíjense, la primera lista puede convertirse en la raíz del por qué incorporamos hábitos destructivos. Por ejemplo, fíjense esto,
alcoholismo, uso de drogas, anorexia, bulimia, fraude, codependencia, chisme, calumnia, inmoralidad o vulgaridad, irresponsabilidad, mentira, obsesiones ocultas, gula, control excesivo, lenguaje soez, abuso verbal, cólera, ira. Sigue un poquito más la lista. Autodegradación, autoensalzamiento, automutilación, adicción al sexo, pornografía, robo, tabaquismo, violencia. En muchas ocasiones, estos hábitos destructivos se incorporan para acallar o se convierten en la expresión de esos que inician en el corazón. Esa es la visualización de ese mal hábito, ¿verdad? Los sentimientos que mencionamos al inicio, por ejemplo, el materialismo, el ser materialista te va a despertar una ansiedad por querer tener. Y el querer tener, como hablamos la semana pasada, todo es como una bola de nieve. Sí. El querer tener más te puede llevar a desarrollar obviamente, prácticas incorrectas, como por ejemplo el mentir, ¿sí? Sí. Te obsesionas con acumular. Por ejemplo, en el caso de, sabemos las personas que son acumuladores compulsivos, sabemos que son personas que ya perdieron el control. Estamos hablando de situaciones donde la persona ya no, ella sola, no puede frenar. En el caso de la autodegradación, que tiene que ver con esa concepción de mí, de falta de valor, o el extremo, el ensalzamiento excesivo, ¿verdad? Que la raíz es el orgullo. La raíz Tengo pensamientos de orgullo en donde yo considero que valgo más que los demás, que soy más importante que otros. Exacto. Y luego se expresa en lenguaje, en posturas, en posiciones, en desprecio hacia los demás. Exacto. Y empiezan a surgir como de forma automática porque se convierten en parte de nosotros. Así que esta noche como que seguimos escarbando un poquito de algunas áreas en donde podamos tener algunos elementos o los llamados grandes gigantes que nos están ganando la batalla. Y una expresión que conversaba hoy en el día, hablando de el ser humano es el único ser que tiene conciencia del fin que persigue. ¿Recuerdas esa expresión cuando se habla del ser humano capaz de realizar actos que tienen valor dentro de lo moral o que sus acciones pueden ser calificadas como morales o inmorales? Cuando hablamos de la conciencia, creo que una de los elementos importantes en la formación de los hábitos tiene que ver la conciencia. ¿Cuán consciente estamos nosotros de nuestros hábitos? Y no, por lo general, cuando hablamos de este tipo de conductas, a pensamientos que nos llevan a emociones contrarias a lo bueno, se produce un efecto de adormecimiento, donde no somos conscientes y en donde decimos, la verdad yo hice eso, la verdad yo dije eso, ¿no? Y estamos como adormecidos porque ya nos hemos acostumbrado a vivir en esa dirección. Por eso esta es la pregunta para nosotros. ¿Cuánto de los malos hábitos me están dominando? ¿Cuánto de los malos hábitos ya son conductas arraigadas que pareciera que son parte de la persona? Sí. Me están dominando. Recuerda, ¿no? Recuerda que los hábitos son como banderas o señales que identifican. ¿Sí? Son como un gran letrero de neón que hablan de tus valores, hablan de tus fortalezas y hablan de tus debilidades. Entonces, los hábitos son esas evidencias
de aquello que está dentro. Y qué interesante, porque en el texto bíblico, en 1 Corintios 6:12, yo sé que, no sé cuántos jóvenes nos verán, pero sé que hay muchos adultos. Y a veces uno que ama a Dios y está en esto de querer aprender y agradarle y vivir, y está en esta lucha, ¿verdad? De qué hago. ¿Hago lo que le gusta a Dios, lo que me gusta a mí, etcétera? El gran dilema. El gran dilema, ¿verdad? Lo que a mí Sí. me gusta, lo que me produce placer, lo que me produce alegría, No necesariamente es bueno. no necesariamente es bueno, y tengo la oferta de Dios, ¿sí? De cómo comportarme. Entonces, a veces la oferta de Dios probablemente no es tan cool como lo que mi deseo quiere. Nosotros los seres humanos nos gustan las cosas fáciles, la gratificación instantánea. Así es que como nos gusta la gratificación instantánea, queremos aquello que nos dé placer inmediato. Ajá. Aunque lo que Dios nos diga nos va a dar placer, pero no tan rápido. Sí, va a haber un beneficio después. Entonces, porque el efecto de formación al esperar en Dios, luego cuando llega el momento de que se da el hecho, el gozo y la alegría es mayor, porque hay todo un proceso de formación. Exacto, hubo aprendizaje. Ajá, el otro de la gratificación instantánea se consume. ¿Y ahora qué más? Y quiere más. Y quiero más. Quiero y ahora, más. Y ahora Quiero más. quiero lo siguiente. Y se entra mucho por eso en esos valles como de despropósito, de aburrimiento, Sí. porque estamos con una carrera continua Sí. de lo que quiero, lo busco, lo tengo, lo obtuve y next. Exacto. ¿Qué viene después? ¿Qué más? Sí. Sí. Se crece en ese ambiente de querer más experiencias gratificantes. Entonces, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, fíjense, una iglesia que tenía una conducta un poquito que necesitaba correctivos, ellos se estaban portando mal, vamos a dejarlo así bien claro, en cuanto a su fe, su cristiandad, sus prácticas diarias. Tenían malos hábitos, por decirlo así. Sí. Y ellos le justificaron al apóstol Pablo y dice, pero si nosotros podemos hacer lo que queremos porque ya somos libres. ¿Y cómo se puede? Como Dios ya me perdonó, yo puedo hacer todo lo Sí, Dios me perdonó, entonces gana. Margie, haz lo que te dé la gana si Dios ya te perdonó y mañana te vuelve y te perdona y mañana te vuelve y te perdona. Y nos vamos con eso. Y qué interesante, me encanta la forma de presentar los consejos del apóstol. Él dice, todas las cosas me son lícitas. Sí, cierto, pero esa no es toda la verdad. Sí. Mas no todo te conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esto es una verdad completa. Esta es una verdad completa que necesitamos enseñarla, necesitamos asimilarla, necesitamos enseñarle a nuestros hijos que es verdad, somos libres, pero no somos libres para hacer lo que queremos. Somos libres para agradar a Dios. Somos libres ya tenemos la fuerza, el recurso para no hacer lo malo, porque antes no teníamos opción, aparte de la enseñanza moral de nuestras casas, que a veces no era suficiente. Uno se acordaba que su mamá le aconsejó no hacer algo, pero igual se hacía. Claro. Porque no había la fuerza interna. La fuerza interna. Para no actuar de la forma equivocada. Eso es lo que nos permite y nos da Dios cuando su vida está en nosotros. Porque recuerdan en el principio, los malos pensamientos, las inclinaciones se producen adentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde adentro necesitamos, en esta expresión, no permitir que ellas nos dominen, ese proceso de ejercer fuerza y acallar aquellas tendencias que nos llevaban a hacer lo malo. Necesitamos un poder que sea mayor y que opere dentro de nosotros. Y ahí entra lo hermoso de Dios, de la persona de Jesús, transformando nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Así que frente a ¿cómo puedo yo saber si tengo un hábito destructivo o alguna ya adicción oculta que salga de los límites de lo que Dios quiere para nuestras vidas?
hay como algunas preguntitas de, Sí, de evaluación, sí. Es un de cuestionario. revisión. Es un cuestionario que usted nada más tiene que ponerle, escoja el color de la pluma que quiera para contestar. Y la primera pregunta es, ¿esta idea que usted maneja consume todos mis pensamientos? O sea, ¿pienso constantemente en eso? Sea cual sea, ¿verdad? Ese hábito consume mi mente. Por ejemplo, el materialismo, ¿verdad? Y te voy a decir la verdad. Uno puede caer muy fácil en eso. Porque con esto de administrar, de hacer balance, de hacer más gestión para tener más, esto de prever, te puede hacer ver el mundo en función de dinero, en función de valor, e incluso a asociarte con gente en función del valor que tienen o la influencia positiva en dinero hacia ti. Lo que represente esa relación. Exacto. De forma monetaria. Exacto. Sí. Y no necesariamente estamos hablando de gente que es pudiente, porque el materialismo está en cualquier esfera o área o estrato social. Sí. Se puede ser materialista teniendo o no teniendo. O no teniendo, ¿no? Y el que tiene lo justifica porque quiere más, y el que no tiene lo justifica porque quiere. Porque quiere y no tiene. Y no tiene. Entonces, qué triste. Yo les voy a decir algo. Cuando te sientes bien estando con gente que tiene menos que tú, preocúpate. Y cuando te sientes menos estando con gente que tiene más que tú, preocúpate. Porque quiere decir que estás haciendo, de una forma u otra, evaluando o tu comodidad está en función de con quién estás y no por quién eres. Y lo que tienes. Y ahí viene la figura de la autodegradación. Yo no valgo nada. Entonces, en esa línea del materialismo, del obtener, y ¿no? Como se convierte en un hábito que nos puede llevar a malas prácticas. Inclusive una práctica muy común en esta línea es, por ejemplo, se dice que en los tiempos de antes se amaba a las personas y se usaban los bienes. Hoy los tiempos que vivimos han cambiado. La gente ama a los bienes, ama al dinero y usa a las personas. Exacto. Por eso encontramos relaciones emocionales, sentimentales, relaciones de amigos que atención, pueden tener ese componente o ese elemento. Me conviene una amistad contigo por lo que representa, ¿verdad? Y siempre digo esto, no existen los llamados amigos Drácula, ¿verdad que sí? Que se acercan a ti y te chupan la sangre y ya luego que... Bye, bye. Bye, bye. Next. Bueno, voy a seguir. Sigo leyendo la siguiente pregunta. No piensen que hemos terminado. Sí. Esta es la evaluación del compulsivo. Organizo mi tiempo alrededor de ella, de esa actividad, de ese hábito. Organizo mi tiempo. Esa gente desesperada que no puede ni trabajar porque tiene que salir corriendo a hacer esto. O inclusive la gente que es extremadamente controladora necesita estar en los lugares para que se haga lo que ella dice, porque si ella no llega a la casa, porque si ella no está en el trabajo, porque si ella no está en el gimnasio, ¿verdad? Sí. La siguiente pregunta, ¿puede afectar mi salud? Y esta pregunta hay que contestarla porque pudiéramos decir, no, si al contrario, a mí me funciona muy bien. Y les voy a mencionar algo, temas simples como temas de alimentación, ¿verdad? Ser excesivamente, consumir cosas que son, entre comillas, naturales, pero no lo son, sino que fueron procesados. Sí. Entonces, gente que se va a tal punto por una obsesión de estar en una forma, o la gente que cae en estados de anorexia o bulimia. Entonces, sí puede afectar tu salud. Aquellas cosas, todo lo que sale de un ritmo correcto puede afectar nuestra salud. La siguiente pregunta, ¿me siento culpable después de realizarla? Y esto es divertido, ¿sabes por qué? A ver. Porque hay gente que a veces no siente culpa. ¿Por qué? Por el tema de la conciencia adormecida, donde no tengo ningún problema, esto es lo más normal, hasta que llega alguien a tocarnos la puerta y a preguntarnos sobre eso que han observado en nosotros, ¿no?
Y aquí esta pregunta conectada a eso. Me pongo a la defensiva cuando alguien me pregunta acerca de esa conducta, de ese comportamiento. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces esto es como estamos despertando a la conciencia de que hay algo que no funciona bien, pero obviamente me niego a reconocer que yo estoy viviendo o permitiendo que hábitos destructivos se estén arraigando a nivel de mi carácter. Sí, y mira, las dos preguntas que vienen. Número uno, ¿afecta a mis finanzas? Esa es una pregunta. Normalmente la gente que sufre de ludopatía y muchas otras, muchos malos compradores compulsivos, exceso de crédito, ¿sí? Todo eso altera la finanza. Sí. Y te digo la verdad, vuelvo y les digo, hay gente que deja su casa en un juego. No solo la quincena de la comida, sino su casa. Y esto perjudica las relaciones interpersonales. Esa es una pregunta muy interesante porque a veces el círculo familiar desarrolla un nivel de tolerancia porque dice, ay, pero es que él es feliz haciéndolo. Déjalo que se vaya. Mejor que esté afuera que esté aquí. Pero aunque no haya discusiones como tal, sí está alterando la dinámica familiar. Entonces, cuando en un ambiente familiar prefieren que esa persona no esté para que haya paz, esa es una alerta. Cuando tú estás en tu casa, hay un ambiente en donde te incorporas, cuando llegas te esperan, o cuando llegan dices, ay, a la vida, cada quien para su cuarto, ¿verdad? Y la última, ¿verdad? Es, me enojo si no lo logro. Un nivel de frustración increíble porque inmediatamente es como el llanto del niño cuando no le ponen el chupón, ¿verdad? Él inmediatamente reacciona porque no se respondió a una petición de él, una petición de cariño, de cercanía, de ver a la mamá, verla, aunque sea verle la cara. Puede ser hambre, puede no ser hambre. Entonces, cuando crecemos, pues nos pasa igual. Cuando no nos dieron lo que nos gusta, en el momento nos enojamos y pudiéramos decir, bueno, pero todos pasamos por esto. Sí, todos podemos pasar por una etapa de enojo, por algo que no se nos da, o incluso por algo que se nos niega, pero no nos quedamos en ese estado, ¿verdad? Yo estaba pensando, por ejemplo, llegamos a la edad adulta y cuando uno mira hacia atrás, al ser objetivos, uno puede reconocer que hay comportamientos presentes que empezaron a forjarse desde la niñez. Se dice que aquello que uno no controla en una edad temprana, luego hay la posibilidad que eso empiece a crecer y a tomar nuevas rutas y nuevas expresiones. Y qué importante, hoy hemos visto hábitos que son destructivos, que inician en el corazón, inician en lo más secreto del ser humano, como una idea o un pensamiento que enciende como la chispa frente a un gran bosque. Entonces miremos la vida como un gran bosque desde las primeras etapas de formación. Exacto. Y luego aquello que no es moldeado y controlado y guardado, corregido, hay la gran posibilidad que luego se arraigue a nivel del carácter y ya el hábito esté tan marcado y tan definido. Y fíjense el efecto inclusive a nivel físico que se habla, los estudiosos hablan que nuestros comportamientos, nuestra conducta, nuestro lenguaje inclusivo, ademanes, forma de reaccionar es tan nuestro y es tan fuerte en nosotros que está arraigado a nivel cerebral. Por eso no es fácil desarraigar conductas o formas de comportamiento que ya son parte de nosotros, y aquí hablamos de aquellos que son destructivos, porque ya tienen un sendero hecho a nivel del cerebro, donde ante tal acción
esta es la reacción. Ante tal sentimiento, esta es la emoción que va a aflorar o esta es la conducta que se debe manifestar. Y cerramos con este Salmo 139, versos 23 y 24, cuando habla acerca de una oración donde el escritor, en este caso el salmista, dice y habla acerca desde una actitud de rendición. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este es el Salmo 139, verso 23 y 24. Y podemos cerrar con esta oración. Cada uno, mencionamos anteriormente, sabe cuál es el área débil, cuál es la situación difícil con la que está bregando por mucho tiempo, y cabe esta oración. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, recuerda, inicia ahí en lo profundo del ser, pruébame, conoce mis pensamientos y te pido que me ayudes y luego me muestres, me señales lo que no está bien en mí, con la finalidad de que yo pueda ser encaminado para que tú me guíes en el camino eterno. La próxima semana continuaremos con este tema. Vamos a cerrar la próxima semana cómo se originan los malos hábitos, y te animamos a que la próxima semana nos acompañes y podamos juntos ser desafiados para construir familias fuertes. Así es. Muchas gracias. Dios te bendiga. Te esperamos la próxima.